Eh, bueno, en primer lugar, quiero agradecer a las personas que han hecho posible que estoy aquí. En primer lugar, Pepe Elguero, el profesor Pepe Elguero, y también el profesor Aguilar, por permitirme hoy hablar del Premio Nobel de Química de 2016. Normalmente me gusta poner, ahora lo veremos, la nanoestructura de carbono. Aquí pone mi nombre, pero he puesto el BY delante para que no haya confusiones, pero me quiero presentar como un químico que trabaja en nanoestructuras de carbono y que utilizamos la química supramolecular como una herramienta muy útil para construir ensamblajes moleculares más complejos, y esto es lo que me aproxima a los premios, a los laureados este año con el Premio Nobel. Los tres buenos amigos, como demostraré después, pero quiero hacer una presentación, digamos, relajada, a modo de, no diría yo divertimento, pero sí algo, pues como se dijo en su momento, que fuese divulgativo y que pudiese interesar a todo el mundo. Y de hecho hay bastantes guiños a los físicos, algunos también a los biólogos, que cohabitan todos en la casa, ¿no? Los premiados de este año son Ben Feringa, o Feringa, como algunos lo pronuncian, de la Universidad de Groningen, en Holanda. Fraser Stoddart, aunque aquí pone Northwestern University, él hizo toda su carrera en Escocia, en el Reino Unido, y solo en la última etapa le contrataron ya una vez jubilado en la Universidad Northwestern. Un amigo común explicó por qué le habían contratado a Stoddart, y una de las razones que dijeron algunos de los responsables de esa universidad es porque las probabilidades de que fuese premio Nobel eran muy altas, y efectivamente acertaron, ¿eh? Bueno, esto es el marketing también de las propias universidades, que se saben vender muy bien. Y Jean-Pierre Sauvage, de la Universidad de Estrasburgo, y discípulo, como veremos después, de otro laureado con el Nobel, que es Jean-Marie Lehn, en la propia Universidad de Estrasburgo. Actualmente en la Universidad de Estrasburgo hay, bueno, en la propia ciudad hay 4 Nobeles, pero 3 de ellos están vivos y trabajan en el mismo instituto, con lo cual hay una densidad de premio Nobel bastante alta. Digamos que Estrasburgo podría definirse como la cuna de la química supramolecular, casi, bueno, desde luego a nivel europeo, y yo diría que a nivel mundial. Bien, la razón por la que le dieron, por la que le dieron el premio Nobel a los 3 galardonados es por el diseño y síntesis de máquinas moleculares. Y trataré de demostrar que esto no era una cosa, bueno, cuando uno empieza a rascar en este tema, se da cuenta de que lo que se está viendo es la punta del iceberg realmente, que hay mucha historia detrás de todo, de la presentación e incluso de algunos de los resultados que ellos presentaron. Por tratarse de máquinas moleculares, empezaré definiendo lo que es una máquina desde el punto de vista macroscópico. Bien, cuando una máquina está realizando un trabajo, lo que existe, digamos, como hecho común es que me voy a poner en algún sitio que no suene tanto la madera, es que uno de los componentes cambia su posición relativa con respecto a otro. Esto es lo que entendemos por una máquina, y si aplicamos el concepto de máquina en el mundo real, en el mundo macroscópico, pues viene definido por una serie de características comunes a todas ellas, como que se caracteriza porque el tipo de energía que hace que funcione la máquina, esa sería la primera característica, el tipo de movimientos que realizan sus componentes, esto será importante también, el modo en el que se produce, la máquina opera y se produce el seguimiento y control de dicha máquina, la posibilidad de repetir la operación y establecer un proceso cíclico. Esto, en el momento en que utilicemos reacciones químicas, implicará que las reacciones tengan que ser reversibles. Este es un hecho importante, este cuarto punto, y volveré a él más adelante. Luego, el tiempo, la escala de tiempos necesaria para completar un ciclo completo de operación y la función que realiza esta máquina.
Aquí hay 2 ejemplos de máquinas tomados al azar, pero hay muchas más. La cosa cambia cuando hablamos de máquinas a nivel molecular. Bueno, en principio queda definido también como un ensamblaje de un número discreto de componentes moleculares que están diseñados precisamente para realizar una serie de movimientos mecánicos como consecuencia de un estímulo externo. Esta sería un poco la clasificación. Si miramos a esto, pues bueno, la comunidad de químicos que hay aquí enseguida pueden empezar a pensar que esto hay moléculas que son capaces de hacer lo que acabo de decir. Y quizá el más conocido es el caso del 11-cis retinal, que controla el proceso de la visión, y simplemente por irradiación con luz se ve cómo este doble enlace pasa de una configuración cis a una configuración trans, en lo que se llama el todo trans retinal. Bueno, esto existe, además de este doble enlace carbono-carbono, existen otros grupos funcionales químicos, como es el grupo C doble enlace N, un grupo imina, o el grupo azo, 2 átomos de nitrógeno unidos por enlaces dobles covalentes. Todos ellos son capaces de experimentar este proceso de isomerización cis-trans, simplemente aplicando una energía, que en este caso es mediante forma de luz. Puede ser también térmica, pero en principio la cuestión es si esto ya define una máquina molecular, porque hay una parte que cambia su posición relativa con respecto a la otra. Aunque en esto puede suscitarse una cierta controversia, lo que se pide para una máquina molecular, para que pueda llamarse así, es que bueno, se considera como una especie de subconjunto, ¿no?, de un dispositivo molecular, pero cuando se irradia con una fuente de energía, se debe de producir un movimiento mecánico controlado y de una amplia amplitud, valga casi la redundancia, ¿no?, de una gran amplitud. Eso tiene que estar relacionado también con el hecho de que esta máquina molecular sea capaz de realizar un trabajo. Es decir, que el resultado es que haya un trabajo neto una vez que se haya producido el cambio configuracional en este caso, ¿no? Bueno, el interés que esto puede tener va, por un lado, el hecho de... Pido disculpas porque es que llevo unos días con la alergia, que es la que me provoca esta tos. En la investigación básica, el interés en la investigación básica, pero también para el desarrollo de la denominada nanociencia y nanotecnología. Y ahora aludiré también a algunos de estos aspectos. ¿Por qué hacer máquinas moleculares? Esta podría ser la primera pregunta. Bueno, pues en el ámbito de la biología, y los biólogos que hay aquí presentes pues reconocerán que son conocidas las máquinas a nivel molecular o máquinas biológicas, son conocidas desde hace mucho tiempo, y aquí he traído algunas de ellas, un par de ellas a colación, simplemente para ilustrar el concepto de lo que se entiende por una máquina, y quizá siempre que uno busca aparece como uno de los primeros casos, lo que se llama la ATP sintasa, que es esta enzima que tenemos aquí, que está situada dentro en la membrana y que podría considerarse una máquina molecular en el sentido de que actúa como un rotor que va girando y va produciendo ATP a partir de ADP y fosfato, y digamos que la energía que hace que este rotor funcione sería pues este gradiente que hay aquí de protones desde una parte de la membrana a la otra. Este sería el estator, que sería la parte fija, y esta sería la parte móvil. Cumple todos los requisitos de una máquina molecular. Y bueno, es posible también que la ATP sintasa funcione en sentido contrario, es decir, produciendo la hidrólisis de ATP, si a veces, cuando se utiliza la energía, el gradiente de energía en sentido contrario de protones, utilizando el gradiente, en este caso electroquímico. De tal manera que es posible que vaya en un sentido u otro dependiendo de las circunstancias. Aquí hay otro ejemplo, y si uno entra en la página web y pone kinesina, por ejemplo, pues encontrará lo mismo que ATP sintasa, pues encontrará muchísimos ejemplos, incluso algunos vídeos de cómo la kinesina se va moviendo a lo largo de un sustrato, en este caso pues se va moviendo de tal manera que actúa como una máquina, pero en una única dirección. Esto es muy importante también para
poder controlar el movimiento de la máquina, normalmente se restringen los grados de libertad que ésta tiene. Y esto lo hace la biología, en este caso está restringiendo el movimiento de la ATP sintasa y en este caso también el movimiento de la kinesina justamente a lo largo de la dirección donde se está moviendo. Bien, luego eran conocidas las máquinas a este nivel, pero el uso de máquinas artificiales a nivel nanoscópico realmente es bastante más reciente. Y de hecho, pues bueno, es necesario moverse ya a máquinas de estos niveles si lo que queremos es dar un paso más en el proceso de miniaturización que se está llevando a cabo en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología. Hasta ahora lo que se había utilizado, y un ejemplo son los ordenadores que estamos manejando, pues es la aproximación de arriba a abajo, creando nanoobjetos a partir de macroobjetos. Para eso se tienen una serie de herramientas, la foto y la nanolitografía. El problema que esto tiene, la mayor parte de los chips y de los circuitos que tenemos actualmente, pues digamos que algunos de estos ya están por debajo de los 100 nanómetros, lo que hace pues que bueno, estemos ya de pleno metidos en la nanociencia, pero todos, algunos más que otros, aquí los físicos de estos sabrán más que los químicos, pero la aproximación de arriba hacia abajo, top-down, está sujeta a una serie de limitaciones ya intrínsecas por el propio tamaño. Básicamente he querido destacar aquí tres: el hecho del calor de disipación, cuando tenemos un microprocesador de 500 MHz, no sé si estos números estarán muy actualizados, con 10 millones de transistores, pues emite ya un cierto calor de disipación que puede hacer que el equipo no funcione en las condiciones debidas. Los propios métodos de fabricación, la fotolitografía, puesto que el tamaño de los dispositivos está limitado por la mitad de la longitud de onda de la luz que se utiliza, y luego pues lo que se llama el límite del silicio, y es que por debajo de 50 nanómetros el dopado del silicio de este tamaño ya no resulta uniforme, y por tanto esto provoca que no tenga una utilidad dentro del campo de los instrumentos, de los dispositivos, perdón, tal y como se muestra aquí. Entonces, estos son serias limitaciones, y esto hace pues que tengamos que mirar a una aproximación distinta a la aproximación, vamos a decir, física, y habría una aproximación química, que es la aproximación bottom-up, es decir, de abajo arriba, en donde empezamos a manejar nuestros ladrillos para construir esos objetos, son átomos y moléculas. Esto, como veremos después, está apoyado. La ciencia no camina naturalmente, a estas alturas lo que voy a decir es evidente, es obvio, pero no camina de forma aislada, sino que se apoya en una serie de hechos que se van produciendo en todo el ámbito científico, y volveré a citar el efecto túnel, por ejemplo, inmediatamente después. Pero el hecho de poder ensamblar químicamente átomos y moléculas, que es lo que se denomina la química supramolecular, la química más allá de la molécula, como la definía y la define Jean-Marie Lehn, pues es lo que ha hecho pues que un sistema como esto, que es una membrana celular, no sea más que un ejemplo perfecto de lo que se entiende como aproximación de abajo a arriba, sería en este caso de la bio-nanotecnología, ¿no? Bien, esto es lo que nos hace pues que sea realmente una aproximación como muy química, por poder manipular átomos y moléculas. Digo como muy química en origen, porque hoy los físicos, y en el Instituto Indiana Nanociencia, por ejemplo, pues los físicos, digamos, nos están dando una serie de herramientas a los químicos para poder, digamos, abrir nuevos escenarios, ¿no? Por ejemplo, sin ir más lejos, pues el hecho de poder manipular y llevar a cabo reacciones químicas de molécula a molécula, es decir, de una molécula con otra molécula, y poderlo observar en tiempo real igual. Bien, la idea de construir una máquina a nivel artificial, a nivel molecular, es relativamente reciente, como decía anteriormente, y está basado en una serie de hechos que van de la idea, digamos, al desarrollo del principio,
y una vez más aparece, quizá esta sea la conferencia más famosa, por lo menos de las últimas décadas, ¿eh? La conferencia más famosa, que además creo que se hizo un 29, un 30 de diciembre, creo que fue en esa fecha, y claro, cuando uno le dice a los alumnos o a la gente de tu grupo que el 30 de diciembre se puede estar dando una conferencia, pues parece una cosa muy rara, porque entre otras cosas, en las universidades españolas, hoy, en Navidades y en otros periodos más, se cierran, literalmente se cierran. De tal manera que... Bien, Richard Feynman, yo a Richard Feynman le descubrí, tuve la suerte de descubrirle porque un profesor de la Complutense me habló de él y le descubrí hace 25 o 30 años cuando ya leí aquel famoso libro de Are You Joking, Mr. Feynman, que fue todo un descubrimiento, ¿no? Aludiré después a él en un par de ocasiones más. Precisamente lo que comentaba antes de la fotoisomerización, en este caso de azobenceno, pero es parecido al ejemplo que había puesto del cis retinal, la isomerización al transretinal, es uno de los que podría considerarse uno de los primeros ejemplos, aunque aquí abro una cuestión de si podría considerarse realmente una máquina molecular. Personalmente creo que no, yo creo que la máquina debe de cumplir esos principios, de realizar un trabajo y desde luego tener una gran amplitud del movimiento. Pero en los últimos 30 años sí que ha habido una serie de hechos que han facilitado el que hoy se pueda abordar este campo. Y entre ellos, pues quiero destacar efectivamente el desarrollo, el enorme desarrollo de los microscopios de sonda que siguieron al premio Nobel del 86 a Winnig y Rohrer, quien es además uno de los premios Nobel más rápidos porque su descubrimiento lo publican en el año 81. Esto ha ayudado mucho el desarrollo de este tipo de microscopios, el desarrollo, desde luego, de la química supramolecular, con la concesión en el año 87 del premio Nobel a Pedersen, Cram y Jean-Marie Lehn. También la elucidación de una serie de mecanismos importantes en el ámbito de la naturaleza, como fue el conocimiento de la fotosíntesis, que llevó también al premio Nobel a sus, no descubridores, pero a los que interpretaron su mecanismo. También la ATP sintasa, como hemos visto antes, premio Nobel a los 3 descubridores en el año 97. Hay otra serie de hechos, como pueden ser la teoría de Marcus para los procesos de transferencia electrónica fotoinducida. Y por último, pues lo que acabo de decir anteriormente, pues el hecho de las limitaciones que suponía ya la aproximación de arriba a abajo y la necesidad de ir a un tipo de aproximación en donde, por el tamaño de las especies que estamos manejando, pues nos vamos a mover en una escala de varios órdenes, 2 o 3 órdenes más pequeña que la escala actual. Bueno, pido disculpas porque, claro, siendo químico y viniendo aquí para hablar del número de Reynolds, pues en fin, a lo mejor salgo un poco escalado, ¿no? Pero, en fin, me voy a atrever. Los efectos de la escala sobre el movimiento. Si estamos hablando de una máquina como algo que se va a mover, pues necesariamente tenemos que hablar del número de Reynolds. El número de Reynolds, aunque lleva su nombre, ya se había hablado de él antes de que él lo definiese como hoy se conoce. Él lo define así en el año 1883 y realmente es un número adimensional, lo hemos estudiado en el bachiller, es un número adimensional en donde aquí están sus componentes. Digamos que tiene dos componentes, uno que son lo que podríamos llamar las fuerzas inerciales, que son la velocidad y la masa, y un componente que está relacionado con la viscosidad, las fuerzas de viscosidad. Aquí aparecen los dos componentes prácticamente y es un número muy importante por muchos factores. Vale para el estudio de la dinámica de fluidos, para el desplazamiento de un objeto dentro del seno de un fluido, en fin, hay muchísimos aspectos como el desarrollo de reactores y desde luego tiene un efecto muy grande dependiendo en el mundo de la biología, dependiendo del tamaño de lo que estamos hablando, pues puede ser algo irrelevante o algo fundamental. Y me van a permitir que les ponga aquí algunos ejemplos. En el mundo macroscópico, es decir, entendiendo por mundo macroscópico lo que podríamos ver por encima del milímetro, el número de Reynolds es relativamente grande. ¿Eso qué significa?
pues significa, según hemos visto aquí, que los términos, las fuerzas inerciales van a ser muy importantes. Son las que controlan esto. Las fuerzas de viscosidad pues van a tener una importancia más bien pequeña. En el mundo ya a nivel de las bacterias, cuando estamos en el tamaño de la micra, vamos a decir aproximadamente, pues el número de Reynolds empieza a hacerse extraordinariamente pequeño. Estamos hablando de unos 6 órdenes de magnitud, lo que significa que los términos inerciales empiezan a ser menos importantes, o casi prácticamente despreciables. Y se requiere pues nuevos movimientos, mecanismos para el estudio del movimiento. Y si pasamos al nivel molecular, que es donde estamos hablando de las máquinas moleculares, entonces tamaño que por debajo de la micra, es decir, estamos hablando del nanómetro, el número de Reynolds es extraordinariamente pequeño. Eso significa que ya sí que podemos decir que es despreciable el término inercial y que tenemos que ir al movimiento browniano, que es el producido por, digamos, por la temperatura, las vibraciones de los cuerpos. Y ahora me voy a detener un poquito en el movimiento browniano, porque, bueno, esto es muy curioso también, pero estas cosas se pueden contar en estos sitios, seguramente todos los que están aquí o la mayoría lo conocerán, pero Robert Brown, el que da nombre al movimiento browniano, era biólogo, él estudiaba, era botánico para ser más preciso, y él, mirando al microscopio el polen, los granos de polen, observó que sencillamente estaban en continuo movimiento. Entonces es evidente que los granos de polen no eran los responsables de ese movimiento, y lo único que él fue capaz de ver es la observación, lo que pudo transmitir es que los granos de polen no tenían movimiento propio, pero sin embargo en una disolución acuosa se movían y se veían moverse en el microscopio. Albert Einstein fue el que justamente da una explicación matemática a este movimiento browniano, y precisamente en uno de esos trabajos famosos de 1905 sobre el movimiento de partículas pequeñas suspendidas en un líquido estacionario. Y ahí da una explicación matemática a ese movimiento, que como sabemos es el resultado de un movimiento al azar, podría ser el grano de polen de Robert Brown, como consecuencia del choque con las distintas moléculas del agua, del líquido donde está suspendido. Bien, los efectos del movimiento browniano son tremendos a los niveles donde nos estamos moviendo. Para un motor, una proteína que actúa, por ejemplo, como la ATP sintasa que hemos visto produciendo ATP, el consumo para producir entre 100 y 1000 ATPs de energía para producir estas moléculas por segundo es de 10 a la menos 16 menos 17 vatios. Simplemente el hecho del choque de las moléculas de agua a temperatura ambiente es un término increíblemente superior. Entonces, ¿cómo funcionan? Es decir, ¿cómo van a funcionar una máquina a nivel macroscópico? Pues desde luego no utilizan energía para producir el movimiento, y esta va a ser la clave. Este sería uno de los mensajes importantes para llevarse hoy a casa. Las máquinas moleculares no reaccionarán, necesitan un estímulo inicial, pero no necesitan esa energía para moverse. Lo que se hace es que se controla el movimiento browniano. O sea, no es tanto aplicar energía para producir un movimiento, sino realmente para disparar ese movimiento, y el movimiento browniano es el que va a hacer el resto. Tenemos que controlar el movimiento browniano. Y pondré un ejemplo que creo que se va a entender bastante bien. En el mundo macroscópico, nosotros si queremos producir un movimiento de una masa como esta que tenemos aquí, pues aplicamos una fuerza, aplicamos una energía y subimos un peldaño. La clave del mundo nanoscópico, de las máquinas a nivel molecular, sería utilizar el movimiento browniano y hacer que controlar ese movimiento para, en el momento adecuado, pues vamos poniendo barreras para evitar que el movimiento browniano vaya hacia atrás. Este sería un poco el concepto, y lo vamos a ver luego muy bien en una de las máquinas donde, por cierto, lo que nos ha contado Miguel Ángel, casi pisa
una parte de la presentación, porque pocas veces se ha dado un premio Nobel de Química en donde la topología de las moléculas haya tenido tanta importancia, ¿eh? De hecho, cuando estabas presentando aquí, bueno, me has hecho que gane un enorme respeto por los topólogos, ¿eh? Y algunos de los ejemplos que has puesto, la moneda moviéndose, eso es un rotaxano, de los que voy a mostrar ahora aquí, ¿eh? Bien, de nuevo volvemos a Richard Feynman, porque en esta famosa conferencia, él, bueno, antes una consideración general, y es que si queremos que una parte de la molécula se mueva con respecto a otra, con una, de nuevo, gran amplitud, va a necesitarse la presencia del hecho de que concurran reacciones químicas. Pero fijaos lo que decía Feynman, Richard Feynman, en su famosa conferencia. Él observó que un motor de combustión interna de tamaño molecular es imposible. Entre otras cosas porque destruiría a la propia molécula. Entonces dice, otras reacciones químicas que liberen energía cuando se enfríen deberían de ser utilizadas, pero ni siquiera eso era válido en ese momento, o sea, es válido en este momento. Que es lo que está puesto aquí, puesto que cualquiera de estas dos opciones destruiría la molécula que estamos considerando, ¿eh? Entonces, de nuevo, es el movimiento browniano, pero necesitamos disparar ese movimiento browniano, y ahí sí que hay un arsenal dentro de la química que nos permite este control, y son reacciones siempre en procesos reversibles. Lo que decía el punto 4 de una máquina a nivel macroscópico requiere que efectivamente pues los procesos sean reversibles, y la química sí que tiene en su arsenal pues reacciones de isomerización, reacciones ácido-base, procesos redox, equilibrios de complejación, descomplejación, enlaces de hidrógeno, etcétera. Es decir, que tenemos una serie de posibilidades para poder controlarlo. Y de esto es de lo que se trata, de lo que comentaré a continuación, que ayudará a entender quizá con este preámbulo amplio desde un punto de vista no químico, sino más bien yo diría casi físico o físico-químico, para poder entender mejor las máquinas moleculares. Aquí pongo a Schrödinger, de quien tuve ocasión hace un par de años de leerme su biografía, muy interesante por el momento en que le tocó vivirlo, pero además me quedé muy sorprendido precisamente preparando esta charla, de encontrar esto que encontré aquí, que me llevó a leer más cosas. Pero las conclusiones que podemos sacar de lo que he comentado hasta ahora es que no podemos pensar en términos de hacer máquinas más pequeñas, encoger las máquinas grandes que conocemos y hacerlas pequeñas, y esas van a ser nuestras máquinas moleculares. Ese método no es válido. Vamos a requerir una fuente de energía para precisamente se mantenga la segunda ley de la termodinámica. La energía no se va a consumir para generar el movimiento, sino para rectificar el movimiento browniano. Estas son las condiciones. Con objeto de simplificar el problema de la rectificación, necesitaremos restringir los grados de libertad, exactamente como hace el mundo de la biología, de la quinesina que hemos visto, por ejemplo. Bueno, esto es justamente lo que hace, está aquí puesto el ejemplo, y luego las máquinas moleculares biológicas, es decir, la vida, trabajan siempre moviéndose fuera del equilibrio, es decir, que nos iremos de un equilibrio a otro equilibrio. Esto es la explicación precisamente de Schrödinger, que dio en los años 30 una serie de conferencias en Irlanda, y que en los años 40 la resumió y finalmente apareció ¿Qué es la vida?, en donde es sorprendente ver cómo intenta justificar. Tengo que recordar que todavía no se conocía la estructura del ADN en los años 40, de tal modo que es una de las explicaciones más sorprendentes que yo he visto de interpretar la vida en términos de mecánica cuántica, pero muy interesante también. Bien, bueno, ahora ya digamos que, sin que sea un salto cuántico, pero ahora como químico quiero ejercer, porque entre otras cosas, si no, mis colegas químicos que están aquí dirían que, bueno, que este es el premio, aunque el premio Nobel de Química con ocasiones con relativa frecuencia ha sido ganado por físicos e incluso por otras áreas, hay
un sentimiento común dentro de la comunidad de que este premio Nobel del año 2016 es genuinamente químico. Aunque si luego echa un vistazo uno para atrás se da cuenta de que las máquinas moleculares, si se quieren entender con más detalle, tienen un fundamento muy físico de nuevo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que toca hablar de síntesis orgánica, este cuadro que hay aquí, que a mí me ha gustado siempre mostrarlo a los alumnos, no es mío, es de uno de los grandes químicos sintéticos. En realidad define lo que es la síntesis orgánica desde las perspectivas era de Nicolau, estaba intentando recordar, este es de Nicolau, lo tiene en su libro, es de los químicos más reconocidos. Podemos enfocar la síntesis de moléculas orgánicas desde el punto de vista del desarrollo de nuevas metodologías, y hay mucha gente haciendo metodología sintética. Esto nos llevará a definir nuevos reactivos o catalizadores, que es una parte muy importante del trabajo de los químicos, para poder desarrollar nuevas tácticas o estrategias sintéticas. Pero la otra opción es la síntesis de moléculas objeto, incluida la síntesis total de productos naturales, por ejemplo. Pero también moléculas de diseño en distintos ámbitos, moléculas de interés biomédico, moléculas de interés teórico o incluso moléculas de interés en ciencia de materiales. Aquí es donde nos encontramos nosotros, sería el diseño de máquinas moleculares, pues sería justamente moléculas de interés por distintos ámbitos. Y ahora voy a centrarme en los tres galardonados con distintas perspectivas. Uno de ellos es Jean-Pierre Sauvage, en el momento de recibir en el Concert Hall de la ciudad de Estocolmo, el pasado 10 de diciembre, el premio Nobel. Es un hombre muy modesto. Cuando estuve hace poco, unas semanas con él, pocos premios Nobel dirían lo que él dijo, ¿no? No te puedes imaginar lo sorprendido que estoy, porque jamás me hubiese esperado esto. De tal manera que esta es la aproximación tomado también de lo que la Academia Sueca ha publicado. Jean-Pierre Sauvage hace lo que se llama un catenano, que sería una cadena, su nombre viene de este origen. Básicamente, aquí voy a explicar en lo que ha consistido, pero veremos que esto es la punta del iceberg. Pero me he tomado el interés de buscar más atrás y ver que había mucho más de lo que yo pensaba. En este caso lo que hace es que tiene una molécula cíclica, aquí la topología empieza a tener ya mucho sentido. Él lo que utiliza es un ion cobre 1. Esta molécula está dotada de una serie de grupos funcionales o de átomos que tienen afinidad por el cobre, de tal manera que el segundo paso es que esta molécula es atraída y de esta forma, precisamente, para que deje estos extremos disponibles para ser cerrados por una segunda molécula análoga a esta o no, pero por reacción química en estos extremos lo podemos hacer. Finalmente, si eliminamos el cobre que tenemos aquí a modo de plantilla, pues lo que tendremos será dos anillos cerrados sobre sí mismos, cerrados formando una única molécula. Lo primero que quiero decir, los ejemplos más claros son el del catenano, el 2 es pura nomenclatura y lo que nos dice es que son dos anillos, porque podría haber más, y el 2 rotaxano. El rotaxano pues, es un eje que contiene un anillo, es justamente lo que Miguel Ángel nos ha enseñado antes, topológicamente. Bueno, esto es lo que llamamos rotaxano por el tipo de movimiento. Bueno, esto que quede claro, esto que tenemos aquí son moléculas, no son complejos supramoleculares como algunas personas los consideran. Un complejo supramolecular es otra cosa. Estos son moléculas orgánicas en las que para que rompa yo un anillo y lo saque del otro, no sabemos hacer todavía los trucos malabares del topólogo, cómo ha sacado un anillo del otro, nosotros somos más torpes en ese sentido y tenemos que romper un enlace covalente para sacarlo,
o igualmente formar un enlace covalente para meterlo. Pero evidentemente esto es una molécula y esto es una molécula, no es un complejo supramolecular. Bien, y además se define esto como un enlace mecánico. ¿Y por qué? Pues por diferencia de lo que es de los típicos enlaces que manejamos, como son fundamentalmente enlace iónico, enlace covalente coordinado, que es química de coordinación. Aquí tenemos gente que conoce muy bien esta química. Y bueno, y el enlace metálico. Es un nuevo tipo de enlace realmente, el enlace mecánico. Y nosotros sí que hemos publicado, no voy a traer nada aquí, cosas con enlaces mecánicos. Precisamente el primer enlace mecánico, un anillo sobre un nanotubo de carbono, pues eso lo publicamos en el año 2014 en un trabajo en Angewandte. Bien, vamos a hablar de lo que son los catenanos. Yo tenía la impresión de que era una cosa como muy reciente, pero cuando uno va a la bibliografía y empieza a buscar se da cuenta de que nunca mejor dicho eso de estar subido a hombros de gigantes, ¿no? Bueno, según Prelog, el concepto de catenano molecular ya fue discutido por Willstätter, que es este señor que recibió el Premio Nobel de Química en 1915. Por cierto, discípulo de Hoffmann también, quien lo recibió a su vez, no sé si fue en 1902 o 1903. Bueno, lo cierto es que en un seminario en Zúrich, entre estos años, 1906 y 1912, ya Prelog dice que se hablaba de lo que era un catenano, como una sugerencia, y es esta misma idea la que Frisch, en esta revista Monatshefte der Chemie, en 1953, define lo que es un enlace mecánico. Es decir, el enlace mecánico ya viene de principios de los años 50. Es, sin embargo, Ed Wassermann, este señor que tenemos aquí, quien hace lo que se llama una síntesis estadística. Hace la síntesis de que, teniendo un anillo formado, el otro pueda enhebrarse sería la palabra exacta, para formar, finalmente, después de ser cerrado, el correspondiente catenano. Este es un trabajo ya de 1960, y en este caso no hay ningún tipo de plantilla donde puedan apoyarse las dos moléculas para enhebrarse una sobre otra y finalmente, mediante un enlace mecánico, formar una única molécula. Bueno, esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle, pero quiero diferenciar que este trabajo, poco después, un poco posterior, en 1964, de Schill y Luttinghaus, lo mencionaré con más detalle porque quizá la clave, Schill, es un hombre que, en fin, es de los que más han aportado en este tema. Aquí hay algo que lo diferencia, esto es una síntesis puramente estadística, de enhebrar a través de esto, y esto es una síntesis dirigida. Ahora aclararé esta diferencia. Este es el trabajo de Schill y su director de tesis, que era Luttinghaus, de la Universidad de Friburgo. La síntesis dirigida es que hacen química covalente, empezando sobre esta molécula, ponen una serie de uniones covalentes y finalmente la desconexión del núcleo central dará los anillos. Voy a ponerlo con un poquito más de detalle, ahora aquí ya pido un poco disculpas a los no químicos, pero me van a entender enseguida. Es empezar la síntesis, esta síntesis tiene 18 pasos, a partir de una molécula que es fácilmente asequible, y a partir de reacciones que algunas personas las seguirían muy bien, pero por si no se ve, pues aquí una reacción de Wittig, hidrólisis, es una manera de meter aquí estas cadenas largas, transformamos un grupo éster en un grupo nitrilo, ciclación, aquí nos queda un grupo carbonilo que se puede reducir, ya tenemos un anillo, pero aquí hemos dejado dos funcionalidades, que esto es un fenol, que pueden ser susceptibles de reaccionar con otra molécula, formar esto que se llama un cetal. Este cetal está sustituido con átomos de cloro en los extremos. Aquí se introduce un grupo nitro en el medio mediante una nitración, esto tiene su historia, se reduce, se forma un grupo amino, el amino reacciona con los cloros y ancla, cierra este anillo por aquí. Finalmente se rompe el grupo cetal por hidrólisis, se obtiene esta molécula. Finalmente se termina rompiendo esta conexión del nitrógeno y tenemos ya un anillo sobre otro. Bueno, la verdad
es que es largo, pero ya había una base que no estaba basada puramente en la estadística. Esto es lo que se llama una síntesis dirigida. Es de química covalente, no hay nada todavía de química supramolecular, ni siquiera de química de coordinación. Pero lo importante es que Shields, que siguió después de su tesis, hizo su habilitación en este tipo de química, en lo que llamaba en la síntesis de catenanos, ya en el año 71 escribe este libro, él como único autor, Catenanos, Rotaxanos y nudos. Se puede bajar de la red gratuitamente, pero si se quiere comprar por 3 o 5 euros te lo envían. Bueno, lo cierto es que, en palabras de Fraser Stoddart, que es uno de los que han recibido el premio Nobel este año, considera a Shields el padre del enlace mecánico. Esto es importante. Bueno, simplemente me gustaría comentar que esto, que podría alguien decir, bueno, sí, es un catenano, pero muy complejo, aquí no termina de ser un anillo. Esto el mismo Shields fue capaz de resolverlo mediante una serie de reacciones químicas. Aquí esta parabenzoquinona la rompe mediante ozonolisis y esto lo reduce al correspondiente anillo. Seguía quedando aquí un nitrógeno. Bueno, con esto voy a terminar, pero Shields fue capaz de eliminar eso y hacer una síntesis en la que por primera vez hace un catenano con 2 hidrocarburos alifáticos. Incluso hace un 3-catenano, hay 3 anillos, e incluso hace un rotaxano. Yo creo que Shields, en fin, no se ha hablado mucho de Shields, y sin embargo lo que él hizo en estos años fue sencillamente espectacular. Es verdad que es una síntesis dirigida. Esto lo pongo solo por analogía. Esta es Adelaide Gott, una alemana que en los años 80 y 90 también hizo mucha química, que recuerda mucho a la química de Sauvage, por el tipo de estructuras, pero en este caso sigue siendo una síntesis dirigida, una síntesis covalente con el grupo carbonato, que es el que está ligando esto. Veremos que después lo que hace Jean-Pierre Sauvage, que es la siguiente diapositiva, es utilizar química de coordinación, que es un método mucho más elegante, más asequible y mucho más versátil. Este es Sauvage. Utiliza la síntesis pero con plantilla. En este caso lo que hace es, a partir de una estructura que lleva esta unidad de fenantrolina, pues lo que hace sería el fenantreno, pero con 2 átomos de nitrógeno. Lo que hace es que en presencia de cobre 1, pues es capaz de coordinarse con los 4 nitrógenos, ¿de acuerdo? 2 que hay aquí y otros 2 de esta molécula, y ya los deja en la disposición geométrica adecuada para que una segunda molécula, por simple reactividad química estándar, pues lo cicla y tenemos ya nuestro catenano. Es verdad que tiene cobre 1 y que simplemente tratándolo con cianuro potásico pues se elimina el cobre y quedan los 2 catenanos disponibles. Estamos hablando de que en la primera síntesis, que era estadística, el rendimiento con el que se obtenían estos catenanos era inferior al 1%. O sea, no tenía mucho sentido. Y la síntesis, algunas de las síntesis que hemos visto anteriormente, los rendimientos eran, en el mejor de los casos, un 6% después de mucho trabajo. En este caso se llega a rendimientos relativamente moderados, incluso mejores. Esto es de los primeros trabajos. Tengo que decir que la primera publicación de Jean-Pierre Sauvage es del año 83, publicada en Tetrahedron Letters, en donde describe esto. Aquí se puede ver cómo un simple proceso de oxidación de cobre 1 a cobre 2, si lo que tenemos aquí es esta terpiridina, que es, digamos, más afín por el cobre 2 que el caso de la fenantrolina, esto produce un giro y lo que estamos haciendo ya es conseguir un giro en este sentido. Aquí tenemos a Jean-Pierre Sauvage de joven, aquí lo tenemos explicándolo, y aquí tenemos que quiero hacer un homenaje a esta mujer, Christine, que trabajó siempre con él y quien falleció tempranamente, pero de quien siempre se ha hablado mucho y muy bien. Aquí sí que hay topología química, aquí vemos un nudo triple, que seguramente tendrá nombre, el de trifold. Vale. Aquí lo que tenemos es un 3-catenano, veremos que esto se mejoró después y este es el nudo de Salomón, y bueno, estos son algunos de los logros que ha hecho también Jean-Pierre Sauvage. Tengo que decir, esto lo pongo como anécdota porque he comenzado la charla diciendo que eran
buenos amigos, nos hemos reunido en muchas reuniones científicas, y cuando se jubiló en el año 2010, pues me invitaron a dar una conferencia plenaria en Estrasburgo con motivo de su jubilación, pero además el organizador me pidió que escribiese el informe de la conferencia. Había allí un editor, que era el editor de esta revista, Urjoc, que es de Wiley, y bueno, pues me pidieron que hiciese ese informe que hice, por cierto, en el avión viniendo de Estrasburgo a Madrid. Cuando llegué a Madrid ya estaba hecho el informe. Entre otras cosas porque si no un informe de esto te puedes despistar. Y entonces saqué una publicación que, por cierto, fue la más bajada de esta revista en todo el mes, me llamó el editor para decírmelo, lo cual significa también que a los químicos nos interesa más el hecho social que el hecho puramente científico, pero esto así dicho un poco irónicamente. Pero el título que di a esta presentación, a este escrito, fue Jean-Pierre Sauvage, The Lord of the Rings, y quizá eso contribuyó también a hacerlo un poco más llamativo. Quiero mostrar algo de lo que pasó en esa reunión, porque en esa reunión otros conferenciantes fueron Jean-Marie Lehn, quien mostró esta diapositiva con Jean-Pierre Sauvage en su época de estudiante en el laboratorio. Es curioso porque, claro, este chaval que había aquí, pues terminó siendo premio Nobel. También estaba en esta reunión Fraser Stoddart, y aquí está pues Jean-Pierre Sauvage, el motivo de su jubilación en 2010. No se imaginaba que 6 años después iba a ser premio Nobel de Química. El editor de la revista, el organizador, Jean-François Nirengarten. Bueno, con respecto a Fraser Stoddart, la aportación suya básicamente son los rotaxanos. Esto es lo que dice la Fundación Nobel de su aportación. Lo que hace es que tiene un eje central con unas estructuras, unas subestructuras que en este caso son ricas en electrones. Entonces lo que hace es una plantilla con una molécula abierta, pero que tiene también fragmentos o subunidades pobres en electrones. Es decir, pueden ser especies cargadas positivamente o negativamente. Entonces, esto lo que sucede es que hace un efecto plantilla, y una vez que tenemos el efecto plantilla, se cierra el anillo mediante una reacción química. Ya tenemos nuestro rotaxano. Parte importante son los stoppers, son las partes extremas voluminosas para evitar que este anillo pueda salirse fuera. Y esta es un poco la historia. Luego podemos hacer que esto se mueva de un lado para otro, empezamos a restringir los movimientos de la máquina y a tener un control sobre la amplitud de ese movimiento. Y básicamente hay dos tipos de movimientos: el movimiento, en este caso sería de rotación en torno a ese eje, y el otro movimiento sería el de traslación, ¿no?, de un extremo al otro. Y esto se ha conseguido perfectamente con las máquinas moleculares, por ejemplo, y ahora vamos a entender mejor lo que decía antes del movimiento browniano, y es que lo que necesitamos son dos estaciones, que así se llaman, con diferente afinidad por el macrociclo. El macrociclo es evidente que tendrá aquí algo que detecte una estación u otra. En este caso, el orden de afinidad es el color verde o amarillo, fosforito, es el más afín por el anillo. Pero nosotros podemos aplicar un estímulo que sencillamente modifica la naturaleza de este sustrato. Entonces, bueno, puede ser, por ejemplo, luz, o puede ser un proceso redox, o puede ser cualquiera de las cosas que he dicho anteriormente. En este caso, ahora el anillo se encuentra aquí incómodo, y el paso siguiente es que se mueve al otro anillo. Puedo aplicar una vez de nuevo un estímulo 2 diferente para recobrar la naturaleza inicial, y el paso siguiente es que se va a venir a donde estaba inicialmente. De tal manera que con estímulos empiezo a tener un control sobre una parte de la molécula, sobre otra, una máquina molecular. Bueno, el movimiento browniano. Los químicos hacemos esto mediante el control con barreras de energía, por ejemplo. Lo que vamos a tener en este caso es que la mayor parte de las moléculas las vamos a tener en este punto. Este es el movimiento browniano, básicamente por el pozo de potencial donde está, al ser este termodinámicamente más estable, lo tenemos aquí. Bueno, cuando aplicamos el estímulo, lo que hemos hecho es que la situación se ha inestabilizado, ahora lo que tenemos es esto, y la mayor parte de las moléculas se nos van a ir al otro lado. Ya empezamos a entender cómo, controlando el movimiento browniano, podemos hacer que esto se mueva de un lado para otro. Bien, de nuevo, aquí no es Stoddart, sino que antes de Stoddart hay de Harrison y Harrison, hay un trabajo del año 67,
en donde utilizan una síntesis sobre soporte sólido, con un péptido, una resina peptídica de tipo Merrifield, esto los químicos lo entienden bien. Aquí hay un anillo, esto entra de manera estadística, de nuevo el método estadístico, y esto sí es un complejo supramolecular y por tanto hay un equilibrio dinámico que está, claro, favorecido hacia la parte de la izquierda. Desde el punto de vista entrópico, esto también estará favorecido. Entonces aquí se pierden grados de libertad, lo que hay que hacer es que una vez lo que haya entrado aquí, ponerle un stopper para evitar que esto se vaya fuera. Y bueno, esto, como es una fase sólida, haciendo 70 ensayos, 70 repeticiones a través de la columna 70 veces, se logra sacar un 6%, menos del 6% de esta molécula. Es evidente que aunque el concepto esté aquí, que eso es lo válido de esto, el concepto ya está definido, esto no es práctico, y es donde aparece Stoddard. Stoddard empieza a trabajar en finales de los años 80, y aquí se ve, pues, por ejemplo, en un rotaxano, como el que hemos visto anteriormente, una parte, este es el famoso paraquat, el ciclofano de paraquat, que son estas 4 cargas positivas, y aquí tenemos una hidroquinona que es rica en electrones. Entonces, aquí las 2 estaciones son idénticas, por tanto, esto aleatoriamente, a una cierta temperatura, por ejemplo, a temperatura ambiente, esto está moviéndose de un lado al otro unas 2000 veces por segundo. Esto cuando se tiene acetona deuterada como disolvente. Esto es lo que tenemos aquí, simbólicamente, esta sería nuestra máquina. Pero esto se puede refinar mucho más, y de hecho Stoddard, en este rotaxano, hace un interruptor molecular, porque ahora cambia, aquí lo que tenemos es un bifenilo rico en electrones, y aquí tenemos una bencidina, que también rica en electrones. Pero hay una diferencia entre estos dos, el rojo y el verde, y es que si tratamos con medio ácido, protonamos la bencidina, mientras que aquí hay una interacción dador-aceptor de electrones. En el momento en que la bencidina se protona, entonces ya hay una interacción que es repulsiva, las cargas positivas se repelen y esto se va hacia la derecha. De tal manera que podemos tener también el control del rotaxano mediante pH. Y aquí vemos cómo Stoddard pues, hace un control, puede ser tanto con ácido base como puede ser redox, en este caso tal y como he mencionado anteriormente. Bueno, esto tiene muchísimas aplicaciones. Si se pone sobre un sustrato sólido, aquí se ha anclado sobre una superficie de oro, y si esto lo anclamos sobre una superficie de oro, de manera cooperativa todas las moléculas, cuando pasan de una estación, que en este caso es el tetratiafulvaleno, una molécula que conocemos bien en nuestro grupo, es dador de electrones, hay una interacción dador-aceptor en el estado fundamental, pero aquí lo que puede suceder es que si oxidamos el TTF y se carga positivamente, esto se nos va a ir hacia esta parte también rica en electrones. Pero claro, al irse hacia esa parte se está produciendo, se encoge la molécula hasta el punto de que todas estas moléculas de forma cooperativa pueden llegar a doblar, hacer lo que podría ser un músculo artificial, ¿no? Y esto se ha utilizado mucho. Dave Lee, quien por cierto pasado mañana tenía que estar en una tesis aquí en Madrid, y es probable que todavía esté, pero ha tenido un problema de salud y finalmente no sé si estará el viernes en una tesis en la que tenemos en la Complutense. Pero Dave Lee es una de las personas que más química han hecho de este tipo y digamos de manera más brillante, diría yo. Algunos apostaban por él porque si este premio Nobel se daba alguna vez, él iría en el lote. Desgraciadamente, digo desgraciadamente entre comillas, claro, él fue discípulo de Stoddard y bueno, no es la primera vez que discípulo y maestro reciben el premio Nobel, pero cuando está tan dividido, pues bueno, él se ha quedado fuera, pero la química que hace es brillante. No me he resistido a poner uno de sus últimos trabajos, es un Science del año 2013, en donde hace una especie de rotaxano ribosomal, un ribosoma artificial, en donde por movimiento controlado de este macrociclo se va moviendo. Aquí tenemos 3 péptidos que se unen secuencialmente de la manera correcta, y es posible que igual que el ribosoma genera cadenas peptídicas a partir de aminoácidos, pues él lo hace de manera artificial. Valga esto como homenaje a Dave Lee, quien por cierto cuando da conferencias es extraordinario porque es mago también, hace trucos espectaculares.
Bien, bueno, esto me lo voy a saltar por no hacerlo demasiado largo, pero esto es Stoddard, la visión de Stoddard en un trabajo reciente de cómo ha ido evolucionando desde el control cinético y termodinámico hasta las aplicaciones. Digamos que ya ha cumplido su mayoría de edad, porque hace 50 años él celebró los 50 años aquí de este campo. Él ha hecho cosas fabulosas como si se ponen 3 rotaxanos conectados, pues es lo que podría llamarse un ascensor molecular y consigue movimientos de gran amplitud, como decíamos antes, en este caso sube de un piso a otro 0,7 nanómetros. Esto, aunque sea anterior, no me resisto a ello por lo del olimpiadano. En el 1994, estos 5 anillos unidos entre sí de una manera extraordinaria. Y luego, pues aplicaciones más recientes, pues aquí hay un review de nanoválvulas que se basan en el mismo concepto. El hecho de que puede estar almacenado por ejemplo, un fármaco dentro de un dispositivo y puede ser abierto o cerrado según el macrociclo se vaya para un lado o para otro, tal y como he explicado anteriormente. O sea, el concepto ya está dicho. Se ha hecho también un ordenador, una computadora de 160 kilobytes de RAM, simplemente pues, utilizando rotaxanos de este tipo, anclados, en donde aquí tenemos 1, 2, 3 estaciones. Entonces esto, naturalmente, para almacenar información también es muy útil. Stoddard también ha hecho músculos artificiales, jugando con rotaxanos, moviéndolo de una estación a otra, pues se encoge o se estira, músculos artificiales. Y luego la última parte que me queda ya por ver es Feringa, Ben Feringa, que, por cierto, estuvo 2 semanas antes en Sevilla, el pasado mes de septiembre, antes... Tú estuviste allí también, y dio una conferencia magnífica, y luego 2 semanas prácticamente después del premio Nobel volvió a estar otra vez en el Escorial con la conferencia de Lilly que se organizó. En ambas tuve la suerte de participar y en ambas pues, interaccioné mucho con Ben porque nos conocemos de hace mucho tiempo, ha recibido estudiantes nuestros, en fin. Bueno, en este caso el concepto, de nuevo, he utilizado aquí lo que explica la Fundación Nobel. ¿Qué es lo que hace Feringa? Pues mediante un estímulo, lo que tenemos aquí es, ahora lo explicaré sobre una molécula, un doble enlace, tiene capacidad de isomería cis-trans, de lo que hablaba inicialmente, pero de tal manera que utilizando una serie de, digamos, restricciones a la molécula, fundamentalmente jugando con la quiralidad, concepto importantísimo no solamente para la vida, sino también para la química orgánica en muchos aspectos, pues aquí lo que se hace es que mediante la luz esto sufre una isomería cis-trans que gira 180 grados, aquí estos tienen estructuras de helicenos, tienen quiralidad, pero es posible mediante aplicación aquí pone ultravioleta, pero en realidad con tratamiento térmico se puede llegar a esto, y mediante, de nuevo, una irradiación con luz ultravioleta se puede conseguir que esto, que evita que marche hacia atrás, pueda hacer el giro completo de 360 grados. En palabras más sencillas, lo que Feringa consigue es controlar el movimiento. Si esta parte es un estator, una parte fija y este es el rotor, consigue controlar el movimiento unidireccional, en un único sentido. Esto es importantísimo porque esto es lo que va a dar lugar a un posible trabajo. Aquí se puede ver con más detalle, él utiliza, estos son helicenos, no me voy a parar ahora, pero tendré una estructura helicoidal, entonces las estructuras helicoidales son imágenes especulares y por tanto son enantiómeros, y aquí tenemos 2 helicenos y un heliceno, esta sería otra parte del heliceno, y aquí tenemos 2 centros quirales que aparecen como 2 grupos metilo en disposición axial. Pido a lo mejor disculpas porque los que no sean químicos lo van a seguir con más dificultad, pero irradiando con luz esto gira 180 grados y se para ahí. Los metilos axiales pasan a ecuatorial. Esta es una situación de máxima inestabilidad comparado con la anterior. Esto no puede pasar por aquí, pero si se calienta, este experimento se hace a menos 55 grados. Calentando simplemente a 20 grados es posible, esta barrera energética es relativamente pequeña y se pasa. Y entonces, aplicando de nuevo la luz, la misma luz, 280 nanómetros, esto gira de nuevo 180 grados. Si mirásemos desde el estator, desde el punto de vista de abajo,
iría siempre moviéndose en el sentido de las agujas del reloj. De tal manera que ahora se produce otro giro de 180 grados y volvemos a la posición inicial. Esto es el trabajo que publica el Nature en 1999 como trabajo seminal de la primera máquina molecular. Nadie había hecho una máquina molecular que trabajase en un solo sentido y, de hecho, en un trabajo, por ejemplo, reciente, en el 2014, es capaz de girar, de rotar a una frecuencia de 12 MHz, lo cual está muy bien como máquina. Aquí, si se fija, se ancla, ya me queda muy poquito, si se ancla el estator, pues esto puede girar como rotor. Ha mejorado, esta ya no es la molécula que he mostrado inicialmente, esta es una molécula más sofisticada, esto es un Nature del año 2005, y ha conseguido, por ejemplo, pues con esta molécula, que son moléculas parecidas, ha hecho mucha química sobre este tipo de motores moleculares. Si lo pone en una fase cristal líquido, aquí hay una varilla de vidrio, pone simplemente un dopado, un pequeño porcentaje de esta molécula en la fase cristal líquido, y es capaz simplemente de, irradiando con luz, claro, esto empieza a girar, y entonces cambia la fase del cristal líquido, cambia la textura, perdón, del cristal líquido, y es capaz de conseguir que gire, en el mismo sentido que gira la máquina, una varilla de vidrio, bueno, aquí es unas 10.000 veces más grande que la molécula, pero que gire en un sentido. Si cambiamos la configuración de los centros girales de aquí que tenemos, esto gira en el sentido contrario. Luego en este sentido es francamente espectacular. Y luego el coche, el nanocoche, que básicamente no hay nada nuevo, todo lo que acabo de decir se puede entender el nanocoche con lo que acabo de decir para un solo rotor, pero ahora hay 4 aquí, con lo cual la complejidad es máxima porque tienen que ser 4 centros en donde todos los estereoisómeros, todos los enantiómeros que tiene y los helicenos con configuración P y M tienen que hacerse de tal manera que giren en el mismo sentido. Este es el coche molecular, está basado en lo que acabo de decir, no voy, en fin, tampoco hay mucho tiempo, pero es básicamente lo que he dicho para un caso, pero con 4 puestos, digamos, en fase, ¿vale? Y en este caso, pues se va moviendo mediante un impulso, claro. Este es el mapa de la gente que hace máquinas moleculares, está extendido por todo el mundo, esto se puede encontrar en internet, esto lo ha hecho precisamente Dave Lee, él ahora está en Manchester, a quien visitaré en el mes de mayo, y bueno, sus contribuciones en este campo han sido espectaculares. Esto lo pongo aquí porque es el póster que regala la Fundación Nobel. Ya puestos a hacer esto, escribí a la Fundación Nobel por email y te envían gratuitamente te envían hasta un máximo de 6, ¿vale? Es muy interesante, es muy bonito, tengo puesto uno en el despacho, y esto es de cuando visité este mes de enero, que di una conferencia allí en el ISIS, también estuve en una tesis con Jean-Pierre Sauvage, quien se iba en ese momento, pero aún tuvo 20 minutos para que pudiésemos tomar café. Este es Jean-Marie Laine, quien es, bueno, muy amigo, bueno, son todos muy amigos de la química española. He tenido ocasión de escribir un par de artículos y en ellos he hecho hincapié en que nunca, pocas veces los químicos españoles nos hemos sentido tan feliz con un premio Nobel tan próximo, ¿no? Porque además son personas muy sencillas, muy agradables todos. Tengo que decir este comentario que es lo que escribió Jean-Pierre Sauvage en su despedida, que está en el artículo que publiqué. En su despedida decía de Jean-Marie Laine, era conmovedor, ¿no? Lo que decía. Estas son palabras de Jean-Pierre Sauvage: gracias por tu amistad, por tu apoyo y por tu influencia sobre mí. Esto deja claro que no se puede entender este premio Nobel de las máquinas moleculares sin el concurso del premio Nobel de la química supramolecular, del año 87. Esto es en el Escorial. Ben Feringa recibió, esto sabéis que todos el día 5 o 6 de octubre, que es cuando dan el premio Nobel, todos tenemos el móvil encima de la mesa, por si suena, pero hasta el 10 de diciembre no le dieron la medalla Nobel, ¿no? La medalla de oro, pero se le gastó esta broma de darle esta caja de chocolatinas con Alfred Nobel y con la medalla del premio Nobel de chocolate. Esto fue en el mes de octubre, con lo cual, aunque se lo dieron en Estocolmo, en el Escorial lo recibió previamente y seguramente le alimentó más. No sé si le gustó más, pero le alimentó más. Estuvo aquí en un ambiente muy distendido, muy relajado, con otros amigos.
Y esta es una fotografía que quiero mostrar porque, por muchas razones. Yo tengo pocas fotos en el despacho, pero esta es una de las que tengo. Probablemente porque, bueno, yo tuve un percance físico, esto es de finales del 2001, y ese año 2001 tuve un problema de salud, y entonces aquí se me ve con una carilla un poco demacrada, y debió de ser una de las primeras charlas donde salía. Y esta es una foto para la posteridad, desde luego, porque esto siendo, aquí faltaba una persona que es quien estaba tirando la foto, que era Eugenio Coronado, pero aquí en esta foto está Stoddard, está Jean-Pierre Sauvage y está Feringa. Hay también algunas personas más, como Vincenzo Balsani, para quien algunos también esperaban que hubiese sido partícipe de este premio Nobel, quizá. Pero, en fin, ya he hablado de 3 más 2, 5. El premio Nobel llega un momento en el que ya no se puede dividir tanto. Pero esta es una foto muy bonita de un congreso que organizó Avelino Corma, que le tenemos aquí también. El resto de españoles, este es Andrew Holmes, y el resto de españoles pues son todos muy conocidos y muy buenos amigos. Quiero terminar con esto. Jean-Pierre Sauvage podríamos resumir como el pionero de la síntesis de lo que llaman MINS, que es Mechanically Interlocked Molecules, moléculas entrelazadas por enlace mecánico. Fraser Stoddard, por ser incansablemente la fuerza motriz de este campo, porque tiene más de 1.100 papers publicados, tiene más de 83.000 citas, para quien le gusten los datos, y tiene un índice H, tenía de 139, a lo mejor ahora ya es de casi 50. Entonces, prácticamente cerca de 700 o 800 papers de su currículum están sobre este campo. Curiosamente, el primero que él publica, él no es el corresponding author. De cara a los premios Nobel, ya he mencionado antes que Jean-Pierre Sauvage publicó en Tetrahedron Letters. Y luego Ben Feringa, pues es el que hace realmente el primer motor molecular. Es el primero que lo hace y tiene este mérito. Él trabajó durante varios años en la SEL. De cara a los lobbies es importante. Quiero terminar, esta es mi última diapositiva, con de nuevo, una vez más, con este ídolo de masas, ¿no?, de Richard Feynman, de nuevo en esa famosa conferencia. He hecho una traducción aquí un poco libre, pero creo que queda mejor. No puedo saber exactamente lo que sucederá, pero no tengo ninguna duda de que cuando logremos el control de la disposición de cosas a escala molecular, dispondremos de un rango enormemente superior de posibles propiedades que las sustancias puedan tener y de las diferentes cosas que podremos hacer. Yo creo que estas palabras han sido premonitorias porque justamente ahí es donde estamos ahora. Pues muchas gracias.